El zumbido del lavavajillas era mi canción de cuna. Era el sonido de la finalización de un día de trabajo, del orden restaurado. Limpié las encimeras de granito ya limpias, con movimientos automáticos, como un ballet bien ensayado en el teatro de mi propia casa. Desde la sala, la luz azul parpadeante del televisor pintaba formas abstractas en la pared. Mark estaba allí, probablemente revisando su teléfono, un ritual nocturno que hacía tiempo que había reemplazado cualquier forma de conversación conmigo. Este era nuestro matrimonio. No era un campo de batalla, ni un romance apasionado, sino un museo tranquilo y estéril de lo que una vez fue. Éramos los guardianes de nuestra propia inercia. Mark se puso a trabajar y nos proporcionó una vida más que cómoda. Yo me encargaba de la casa, de su horario, de su tintorería, de su agenda social, de la que apenas participaba. Éramos compañeros de piso eficientes, unidos por una hipoteca y una historia de 10 años. Me serví un vaso de agua con la mirada fija en nuestra foto de boda en la nevera. Mi sonrisa en esa foto era tan amplia, tan llena de esperanza que ahora parecía una moneda extranjera. Mark me rodeaba con el brazo con las comisuras de los ojos entrecerradas. Me miraba como si hubiera colgado la luna. Ahora me miraba como si fuera parte del mobiliario. Fiable, funcional, pero completamente anodino. Subí y grité sin esperar respuesta. Un gruñido evasivo fue mi recompensa. Subí las escaleras, la alfombra de felpa se tragó el sonido de mis pasos. En nuestra habitación, la cama king size se sentía enorme y vacía, aunque él eventualmente ocuparía su lado. Me puse el pijama y me deslicé bajo las sábanas frescas, cogiendo mi tableta. Era mi momento. La casa estaba en silencio, las tareas estaban hechas y, durante unos preciosos minutos, mi mente era mía. Revisé vídeos sin sentido, recetas que jamás prepararía y citas inspiradoras que parecían mentiras. Entonces, una publicación de un foro de estilo de vida masculino que seguía para investigar artículos me llamó la atención. El título era, ¿alguien más está atrapado en un matrimonio cómodo? Era un tema bastante común. Hice clic, mientras mi pulgar recorría distraídamente los comentarios. Hombres quejándose de habitaciones vacías, de la falta de emoción, de la monotonía de la vida doméstica. Y entonces lo vi. Un nombre de usuario que reconocí al instante, Mark de Architect 87. Su gamertag, el que usaba para todo. Mi corazón no se hundió, simplemente se detuvo. La sangre en mis venas se congeló. Su comentario se ubicó entre los demás, como una daga digital en mi corazón. Sí, lo siento. Mi esposa es buena, cuida de la casa y se asegura de que mi vida transcurra sin contratiempos. Pero la chispa se apagó hace tiempo. Ya no la amo, la verdad es que no. Siendo sincero, sigo pensando en mi ex, Chloe, todo el tiempo. Lo que tuvimos fue pasión. Mi esposa actual está cómoda. Y lo que pasa es que sé que no me dejará. Es demasiado dependiente, demasiado establecida en esta vida. Así que supongo que estoy atascado. Las palabras se difuminan. Ya no la amo. Todavía pienso en su ex, Chloe. No me dejará. La habitación se inclinó. El aire se volvió denso, imposible respirar. Lo leí de nuevo. Y otra vez. Cada vez, las letras se grababan en mi alma con la precisión de un láser. No fue una confesión a un amigo en estado de ebriedad. No fue un pensamiento gritado en un momento de ira. Fue una confesión tranquila y calculada ante un grupo de desconocidos en Internet. Él se había apropiado de las vulnerabilidades más profundas y privadas de nuestra vida juntos. Mi dedicación, mi cariño, el hogar que había construido con mis propias manos. Y los presentó como una prisión en la que estaba atrapado. El dolor era físico, una marca al rojo vivo que me quemaba las entrañas. Inmediatamente le siguió un entumecimiento tan profundo que era más fuerte que cualquier grito. Miré al hombre de la foto de boda en mi mesita de noche y era un desconocido. Un mentiroso. Un hombre que veía mi amor como dependencia, mi fuerza como debilidad. Pensó que estaba demasiado asentada para irme. Pensó que la vida que había creado era una jaula para mí, mientras que para él era solo una caja dorada. Un sonido escapó de mis labios. Un sollozo ahogado y seco que no contenía lágrimas.
La conmoción fue demasiado profunda para llorar. Sentí que los cimientos de mi mundo entero se agrietaban y se convertían en polvo. Durante 10 años construí mi identidad en torno a ser la esposa de Mark. Y con un comentario anónimo, él reveló que toda la estructura era una farsa. No me moví por mucho tiempo. Me quedé allí sentado con la luz azul de la tableta reflejándose en mis ojos abiertos y sin pestañear. El zumbido del lavavajillas de abajo terminó su ciclo. Y la casa se sumió en un silencio profundo y absoluto. Y en ese silencio nació algo nuevo. No era dolor. No era desesperación. Era una furia fría, clara y completamente concentrada. Pensó que no me iría. Pensó que solo era buena, una cuidadora de su hogar y de su ego. Un plan, simple y conciso, empezó a gestarse en las ruinas de mi corazón. No era un plan de peleas a gritos ni acusaciones entre lágrimas. Era el drama de una mujer a la que aún le importaba. Ya lo había superado. Esto sería más tranquilo, más limpio, más definitivo. Tomé una captura de pantalla de su comentario. Lo guardé en una carpeta segura de la que no sabía nada. Luego me lo envié por correo electrónico desde una cuenta que nunca usé. Luego me levanté. Fui al baño y me eché agua fría en la cara. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hundidos, pero tenía una nueva fortaleza en la espalda. La esposa se había ido. En su lugar había algo más. Cuando oí sus fuertes pasos en la escalera, ya estaba de vuelta en la cama, respirando con normalidad y con la cara vuelta hacia él. Se deslizó a mi lado, el colchón se hundió con su peso habitual. Olía a loción para después del afeitado y al ligero aroma metálico de su teléfono. No tenía ni idea. No tenía ni idea de que el mundo acababa de terminar y volver a empezar en 20 minutos. No tenía ni idea de que la mujer que yacía a su lado, aquella de la que estaba tan seguro que estaba atrapada, ya estaba planeando su escape. Y su venganza. Se durmió casi al instante y su respiración se profundizó hasta convertirse en un suave ronquido. Me quedé despierto mirando al techo, la luz azul fantasmal de mi determinación pintaba la oscuridad. El juego había comenzado. Y ni siquiera sabía que estábamos jugando. El sol de la mañana se filtraba a través de las persianas, pintando franjas doradas sobre el edredón. Era una belleza cruel, el mundo seguía su curso como si no hubiera cambiado radicalmente de eje apenas unas horas antes. Realicé mi rutina matutina con precisión robótica. Ducharme, vestirme, maquillarme. Mis manos no temblaban. Mi cara en el espejo era un lago plácido, sin rastro de las placas tectónicas bajo la superficie. Mark ya estaba en la isla de la cocina, devorando los huevos revueltos y las tostadas que había preparado. Tenía la tableta abierta junto al plato, hojeando las noticias. La misma tableta que usó para desmantelar nuestro matrimonio. Buenos días, murmuró con la boca llena, sin levantar la vista. Buenos días, dije con voz firme, incluso agradable. Era el mismo tono que usaba todos los días. El tono de una buena esposa. La función había comenzado. Le serví una taza de café solo, justo como le gustaba. La puse a su lado, mi mano no temblaba al dejar la taza. Lo observé tomar un sorbo completamente ajeno a todo. Vivía en el mundo que había construido en su cabeza, un mundo donde yo era un elemento permanente y sin quejas. No tenía ni idea de que estaba sentado frente a un fantasma, una mujer cuya alma ya había abandonado el lugar. Hoy es una gran presentación, dijo, levantando por fin la vista. Sus ojos eran los mismos ojos color avellana de los que me había enamorado hacía una década. Ahora parecían de cristal. Seguro que lo aplastas, dije con las palabras hechas ceniza en la boca. Me di la vuelta para cargar el lavavajillas, ocultando la fría sonrisa que amenazaba con torcerme los labios. ¿Aplastarlo? ¿O aplastaría algo? Sí. Pero no sería su presentación. En cuanto su coche salió de la entrada, la casa exhaló. La fachada que había estado sosteniendo se derrumbó, y por un momento me apoyé en la encimera de la cocina, con todo el peso sobre mí. Pero la autocompasión era un lujo que no podía permitirme. El entumecimiento de la noche se había consolidado en una resolución inquebrantable. Subí a su oficina. Era un espacio al que rara vez entraba,
su santuario de planos y decoración de cueva masculina. El corazón me latía con fuerza, un ritmo traicionero de miedo y excitación. Sabía que era una violación. Pero él había violado la santidad de nuestra unión primero. Todo estaba perdido. Empecé con su archivador. Ni siquiera estaba del todo seguro de lo que buscaba. Registros financieros, cualquier cosa que me diera una idea más clara de lo que era mío. Operaba por instinto, por la necesidad primordial de asegurar mi propio futuro. Encontré carpetas de impuestos, extractos de hipotecas y carteras de inversión. Tomé fotos de todo con mi teléfono. Luego abrí su computadora. Era un poco perezoso con las contraseñas. Todas estaban guardadas en su navegador. Con unos pocos clics ya estaba dentro. Su correo electrónico era un desastre de correspondencia laboral y spam. Busqué a Chloe. Se me encogió el estómago. Había correos electrónicos no recientes, sino de hace 1 o 2 años. En su mayoría amistosos. Él le había dado me gusta a una publicación que ella había hecho, ella le había respondido. Pero entonces encontré una suya, enviada una noche tarde, después de haber bebido demasiado whisky. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos esforzado más. Esta vida está bien. Pero no eres tú. Nunca respondió. El cobarde ni siquiera tuvo el valor de enviarlo a la dirección correcta. Estaba en su carpeta de borradores. Un monumento digital a su patético anhelo. Tomé una captura de pantalla. Otra prueba del caso que estaba construyendo, no ante un tribunal, sino ante mi propia conciencia. Prueba de que no estaba loco. Prueba de que este no fue un comentario aislado. Luego llamé a un abogado. Tenía las manos empapadas de sudor mientras marcaba el número de la abogada de divorcios más despiadada de la ciudad. Una mujer llamada Eleanor Vance, cuyo nombre era sinónimo de destripamiento de maridos ricos e infieles. Concerté una cita para la semana siguiente con un nombre falso en un lugar neutral. No podía arriesgarme a que Mark se enterara. Los siguientes días fueron una auténtica demostración de duplicidad. Le preparé sus comidas favoritas. Le pregunté cómo le había ido el día y fingí escuchar sus respuestas. Me puse la ropa que le gustaba. Fui la esposa atenta perfecta mientras mi mente era un centro de operaciones, elaborando estrategias, planificando y calculando. Abrí una cuenta bancaria solo a mi nombre, transfiriendo pequeñas cantidades de dinero ilocalizables desde nuestra cuenta conjunta. Empecé a trasladar discretamente mis pertenencias más preciadas. Las joyas de mi abuela, mis álbumes de fotos, las primeras ediciones de mis libros, todo a un trastero que alquilé con mi apellido de soltera. Lo más duro fue la soledad. Tenía amigos, claro. Sara, mi mejor amiga desde la universidad. Pero no podía decírselo. Todavía no. La más mínima grieta en mi armadura, el más mínimo indicio de lo que se avecinaba, y todo podía desmoronarse. Tenía que ser una fortaleza. Una tarde estaba en el jardín, arrancando malas hierbas con una ferocidad que iba más allá de la horticultura, cuando sonó mi teléfono. Era mi hermano menor, Liam. Hola, Els. Solo quería saber cómo estás. Has estado un poco callado últimamente. Se me saltaron las lágrimas al instante. Liam era mi persona. Habíamos superado juntos el complicado divorcio de nuestros padres. Él lo entendería. Las ganas de confesarlo todo, de sollozarlo, me atormentaban la garganta. Estoy bien, dije con voz tensa. Solo estoy ocupada. Ya sabes cómo es. Hubo una pausa al otro lado. No, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Es Mark? La franqueza de su pregunta me deshizo. Una lágrima ardiente se escapó y trazó un camino a través de la tierra del jardín hasta mi mejilla. Respiré temblorosamente. Liam. No puedo hablar de ello. Todavía no. Pero necesito que sepas algo. Pase lo que pase en los próximos meses, necesito que estés de mi lado. Sin preguntas. Su tono cambió al instante de hermano preocupado a aliado protector. Siempre. Ya lo sabes. ¿Qué necesitas? Solo prepárate. Quizás necesite un lugar donde quedarme.
Pronto. Lo tienes. La vieja cabaña de mamá está vacía. Es tuya si la necesitas. El alivio fue tan profundo que me temblaron las rodillas. Tenía una vía de escape. Tenía un aliado. No estaba completamente solo. Esa noche Mark y yo íbamos a una cena en casa de su jefe. Me puse un vestidito negro, me peiné y me maquillé, y sonreí mientras conducíamos bajo las luces de la ciudad. En la fiesta estuve encantadora. Me reí de los chistes de su jefe, felicité a la anfitriona por su casa y charlé un rato con las esposas de los otros arquitectos. Observé a Mark al otro lado de la sala, con una copa de vino en la mano, con aire satisfecho y cómodo. Me vio interpretando mi papel a la perfección y se sintió complacido. La buena esposa lo hacía quedar bien. Se acercó a mí y me rodeó la cintura con un brazo posesivo. «Estás de buen humor esta noche», murmuró con su aliento cálido en la oreja. Lo miré con una sonrisa perfecta y radiante. «Es una fiesta preciosa», dije con dulzura, «y te ves muy guapo esta noche». Se pavoneó, creyéndolo por completo. Vio lo que quería ver. Una mujer satisfecha, segura de su rol. Lo que no vio fue a la mujer intrigante, furiosa y liberada que se escondía tras la sonrisa. No vio los extractos bancarios, la cita con el abogado marcada con tinta invisible en mi calendario, la llave del trastero quemándome el bolso. No vio las piezas de mi nueva vida, que se ensamblaban lenta y cuidadosamente mientras yo desempeñaba mi papel en la suya. Nuestra vida juntos se deshacía puntada a puntada invisible, y él era demasiado ciego, demasiado arrogante para ver cómo todo el tapiz se deshacía en sus manos. La reunión con Eleanor Vance se celebró en una sala de conferencias tranquila y llena de libros en un bufete de abogados que olía a dinero antiguo y a ambición desmedida. Eleanor era una mujer de unos 50 años, con un severo corte de pelo canoso y una mirada que no dejaba pasar nada por alto. Le había llevado a Chloe mi carpeta de pruebas, la captura de pantalla, los registros financieros y el borrador del correo electrónico. Lo expuse todo con voz tranquila y distante, como si estuviera presentando un caso de negocios. Y en cierto modo, así era. El caso de mi libertad. Eleanor escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados. Cuando terminé asintió lentamente aprobando. Has sido muy minuciosa, querida. Desvincularse emocionalmente mientras se reúnen pruebas es lo más difícil. La mayoría de los clientes vienen a mí hechos un desastre. Eres como un soplo de aire fresco. Tomó la copia impresa del comentario de Mark en el foro. Esto es oro puro. Es una clara admisión de abandono emocional y falta de compromiso con el matrimonio. Combinando los registros financieros, podemos construir un caso muy sólido para un acuerdo favorable. El hogar conyugal, una pensión alimenticia considerable, una división de bienes que refleje su contribución como ama de casa. Me miró. ¿Qué quieres exactamente? No me había permitido expresarlo hasta ese momento. Quería hacerle daño. Quería destrozar su mundo complaciente en 1000 pedazos. Pero más que eso, quería ser libre. Quiero salir, dije con voz firme. Clara y completamente. Quiero lo que me corresponde. Y quiero que entienda claramente que nunca estuve atada a él. Lo elegí. Y ahora me elijo a mí misma. Los labios de Eleanor se curvaron en una fina sonrisa depredadora. Excelente. Entonces esto es lo que hacemos. Ella describió su estrategia. Esperaríamos hasta que se completara un proyecto clave en su empresa, momento en el que se sintiera seguro y exitoso. Tendríamos toda la documentación lista, un notificador disponible. El objetivo era causar el máximo impacto y minimizar el tiempo para que pudiera defenderse. El factor sorpresa es tu aliado, dijo Eleanor. Un oponente conmocionado es un oponente débil. Al salir de la empresa, el aire de septiembre se sentía más fresco y limpio que en años. Un nuevo y persistente pensamiento comenzó a abrirse paso en mi mente. Chloe. Durante años había sido el fantasma de nuestro banquete, aquella a la que nunca pude compararme. Mark nunca había hablado de ella con mucho detalle. Pero los fragmentos que reuní pintaban la imagen de una mujer vibrante, impulsiva y artística. Mi antítesis. Donde yo era calma, ella era tormentosa.
Donde yo construí una casa, ella probablemente hacía fogatas en la playa. Mi curiosidad se convirtió en una compulsión. Necesitaba verla. Necesitaba ver a la mujer que ejercía una influencia tan poderosa sobre la imaginación de mi esposo, incluso ahora. No me costó mucho investigar en Internet encontrarla. Chloe Miller. Era una diseñadora gráfica independiente con una sólida presencia en línea. Su Instagram era un derroche de color y vida. Fotos de sus viajes, sus obras de arte, sus risas con amigos en cafés soleados. Era hermosa, salvaje e indómita, con una cascada de cabello oscuro y rizado y ojos que brillaban con picardía. Ver sus fotos era como tocar un moretón. Este era el verdadero fuego que anhelaba. Esta mujer vibrante y emocionante mientras yo me encargaba de que sus calcetines combinaran. Las viejas inseguridades resurgieron, amenazando con asfixiarme. ¿Era aburrida? ¿Era simplemente buena? Pero entonces miré más de cerca. Más allá de los destacados seleccionados, vi algo más. En los comentarios de sus publicaciones, a menudo había comentarios sarcásticos de quien parecía ser un exnovio. Sus pies de foto, aunque mayormente optimistas, a veces insinuaban soledad, una sensación de incomprensión. Era humano. Con defectos. Y entonces vi una foto de hace 6 meses. Estaba en la inauguración de una galería de arte y, de pie junto a ella, con el brazo sobre el hombro de otra mujer, estaba Mark. Mi Mark. Miraba a la cámara, pero Chloe miraba más allá, con una leve y triste sonrisa en el rostro. Estaban en la misma habitación y ni siquiera me lo había mencionado. Probablemente volvería a casa esa noche y se comería la cena que le había preparado. El descubrimiento debería haberme enfurecido. En cambio, me llenó de una extraña y esclarecedora lástima. Por ambos. Él añoraba un fantasma, una fantasía, mientras que ella claramente había seguido adelante viviendo su vida. Él era el que estaba atrapado. No yo. No ella. Armada con esta nueva perspectiva, mi determinación se fortaleció. Ya no se trataba solo de Mark y de mí. Se trataba de romper la fantasía que él había construido. No merecía la comodidad de mi hogar ni el sueño de Chloe. Unos días después, impulsada por una valentía que desconocía, cometí un error. Creé una cuenta falsa de Instagram y le envié un mensaje directo a Chloe. Fue breve y conciso. Hola, Chloe. No me conoces, pero creo que conoces a mi esposo, Mark Evans. Hace poco descubrí que lleva años enamorado de ti, incluso me escribió un correo electrónico sin enviarme, diciendo que su vida conmigo está bien, pero que no eres tú. Pensé que deberías saber la narrativa que está construyendo. Estoy lidiando con mi versión de los hechos. Espero que estés bien. Incluí una captura de pantalla del borrador del correo. Fue un riesgo. Podía ignorarlo. Podía decírselo. Pero algo en mi interior me decía que no lo haría. La mirada en sus ojos en esa foto de la galería. Sabía lo que era sufrir la particular negligencia emocional de Mark. Su respuesta llegó 1 hora después. Mi corazón latía con fuerza al abrirlo. ¡Guau! Ni siquiera sé qué decir. Lo siento muchísimo. Mark y yo salimos hace siglos. Fue intenso, pero terminó por algo. Es emocionalmente inaccesible y vive en un mundo de fantasía. Me lo he encontrado varias veces a lo largo de los años y siempre ha sentido una extraña nostalgia por un pasado que nunca existió tal como lo recuerda. Lo que escribió es cruel e injusto contigo. Ten en cuenta que su fuego fue principalmente drama. Estás construyendo una vida real. Parece que él no nota la diferencia. De nuevo, siento mucho que estés pasando por esto. Leí su mensaje 3 veces. El fantasma había hablado. Y ella me había dado un arma que ni siquiera sabía que necesitaba. Validación. Él no anhelaba a una persona real. Anhelaba una historia que se había contado a sí mismo. Una historia donde él era el héroe trágico atrapado en una vida mundana. Mi realidad, nuestro hogar, nuestro matrimonio. Todo era solo un aburrido telón de fondo para su drama personal. Los últimos vestigios de duda e inseguridad se desvanecieron. No estaba compitiendo con una ex perfecta.
Me estaba desvinculando de un hombre enamorado de su propia tristeza. No le respondí a Chloe. No había nada más que decir. Pero guardé su mensaje. Era otra pieza de mi armadura. Esa noche, al poner la mesa para la cena, me sentí más ligero que en años. Mark llegó a casa cansado pero satisfecho. Su gran proyecto estaba terminando. «Qué bien huele aquí», dijo, dejando el maletín junto a la puerta. «¿Es tu favorito?», dije. «Boeuf Bourguignon». Sonrió con una sonrisa genuina y relajada. «¿Ves? A esto me refiero. Eres tan bueno conmigo». Las palabras que una vez me llenaron de propósito ahora sonaban como un epitafio. «Eres tan bueno conmigo». «No, te amo». «No, eres increíble». «Es bueno. Un proveedor de servicios». Le devolví la sonrisa, una sonrisa genuina esta vez. Porque lo sabía. Su comodidad, su seguridad, su buena esposa. Todo estaba a punto de desvanecerse en una nube de humo. Y el fantasma que había estado persiguiendo ya me había dado su bendición para quemarlo todo. Las semanas siguientes fueron un estudio de normalidad surrealista. Era como si fuera un actor en una obra de teatro, interpretando el papel de Alera, la esposa devota, con una dedicación digna de un Oscar. Todo mientras el director en mi cabeza daba señales para una producción completamente diferente, mucho más explosiva. El gran proyecto de Mark, la Torre Zenit, estaba en sus etapas finales. Estaba ocupado pasando largas horas en la oficina o en el lugar de rodaje, lo cual encajaba a la perfección con mis propósitos. Su distracción era mi camuflaje. Cuanto más ocupado estaba, más invisibles se volvían mis propias actividades. Me reuní con Eleanor Vance 2 veces más, mientras los trámites de la demanda de divorcio tomaban forma. Decidimos la fecha para la entrega de los papeles, el viernes después de la fiesta de inauguración oficial de la Torre Zenit. La fiesta fue un evento de gala, la cúspide del año profesional de Mark. Estaría en la cima del éxito y la validación, el momento perfecto para dejarlo atrás. «Déjalo tener su momento de gloria», había dicho Eleanor con voz áspera. «La caída será mucho más dura». Yo también había aceptado la oferta de Liam. Había trasladado en secreto algunas maletas con ropa esencial y artículos personales a la vieja cabaña de mi madre, un lugar acogedor y algo destartalado junto al mar, a 2 horas en coche de la ciudad. Olía a aire salado y a madera vieja, y la primera vez que entré, me invadió una paz que no había sentido en años. Este era mi bote salvavidas. La única espina en mi costado era la inminente gala de la Torre Zenit. Se esperaba que asistiera para interpretar el papel de la orgullosa y comprensiva esposa del arquitecto. La idea de ponerme un vestido largo y sonreír a las cámaras con el corazón helado me daba náuseas. Pero lo vi como la prueba final, la última actuación de mi antigua vida. Le daría una noche que recordaría a la perfección. Sería el hermoso y brillante preludio de su ruina. El día de la gala, pasé la tarde en una peluquería de lujo, peinándome con un elegante moño y maquillándome profesionalmente. Lucía impecable y sofisticado, el complemento perfecto para un hombre exitoso. Cuando me puse el vestido de seda verde esmeralda que había comprado para la ocasión, apenas reconocí a la mujer del espejo. Parecía poderosa. Mark abrió mucho los ojos al verme. Él era, «Te ves increíble». Había un destello en su mirada que no había visto en años, un deseo genuino mezclado con un toque de sorpresa. Me estaba viendo de verdad por primera vez en mucho tiempo. Y por supuesto, era cuando me vestía de otra persona. «Gracias, Mark», dije con recato, girándome para que pudiera subirme la cremallera. Sus dedos se movieron torpemente al cerrar el cierre. La gala fue un torbellino de cristal, champán y autocomplacencia. Lo agarré del brazo sin que mi sonrisa se desvaneciera. Reí en los momentos oportunos, asentí con compasión ante las historias de problemas en la construcción y felicité a otras esposas por sus joyas. Era la acompañante perfecta. En un momento dado, Mark estaba rodeado de un grupo de colegas, hablando del innovador diseño del edificio. Estaba en su salsa, carismático y seguro de sí mismo. Me miró desde el otro lado de la sala, y me dedicó una pequeña sonrisa de orgullo. Hace un año, esa sonrisa me habría alegrado la semana.
Ahora solo parecía un signo de puntuación al final de una frase que ya había terminado de leer. Circulé charlando un poco, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba ensayando mentalmente para el día siguiente. El notificador estaba programado para las 10 de la mañana. Mark, con resaca de éxito y champán, dormiría hasta tarde. Yo ya me habría ido a la cabaña. Le dejé una carta, breve y sin emoción, sin explicar nada. Los papeles lo explicarían todo. Su marido es un hombre muy afortunado, me dijo un colega mayor suyo con mirada apreciativa. Una esposa deslumbrante y un proyecto que define su carrera. Lo tiene todo. Di un sorbo a mi champán, las burbujas frías y punzantes me rozaban la lengua. No es así, respondí con una sonrisa serena. Pero ya sabes lo que dicen. Todo lo que brilla. Se rió entre dientes sin comprender la oscuridad tras mis palabras. El viaje a casa fue tranquilo. Mark, felizmente exhausto, recostó la cabeza en el asiento con una sonrisa de satisfacción en los labios. Esa fue una noche perfecta, murmuró extendiendo la mano y apretándome la rodilla. Estuviste perfecta. Ni me inmuté. Solo miraba por la ventana las luces de la ciudad que pasaban, un caleidoscopio de una vida que estaba a punto de dejar atrás. Perfecto. Él no tenía ni idea. En casa se dejó caer en la cama, dormido casi antes de tocar la almohada. Yo, en cambio, estaba completamente despierto. Me quité el hermoso vestido y me puse unos vaqueros sencillos y un suéter. Hice un último recorrido silencioso por la casa. La sala donde había escrito ese fatídico comentario. La cocina donde había servido 1000 tazas de café. Nuestro dormitorio con su enorme cama vacía. No sentí nostalgia, solo una profunda sensación de cierre. Era un conjunto que dejaba atrás. La obra terminó. Tomé mi mochila de emergencia, que había escondido en el fondo del armario. Contenía mi pasaporte, mis nuevos documentos bancarios, mi portátil y los pocos objetos sentimentales que no podía soportar dejar. No miré atrás mientras bajaba las escaleras y salía por la puerta principal. El aire nocturno era fresco y refrescante. Me subí al coche con el motor ronroneando al arrancar. Al alejarme de la acera, de la casa que había sido mi refugio, no sentí ni un solo arrepentimiento. Solo una sensación de libertad imponente, aterradora y emocionante. Conduje a través de la ciudad dormida y tomé la carretera que conducía a la costa, a la cabaña, a mi nueva vida. La tormenta se acercaba, y yo ya no estaba en su camino. Yo la había provocado. Los primeros rayos del amanecer teñían el mar de tonos rosados y dorados cuando finalmente llegué a la cabaña. Estaba exhausto, la adrenalina que había impulsado mi escape se había disipado hacía tiempo, dejando tras de mí una sensación de vacío y temblor. Pero era un buen vacío, como una habitación desocupada de muebles viejos y polvorientos, lista para algo nuevo. Me dejé llevar por el familiar y ligeramente húmedo aroma del confort. No deshice las maletas. Simplemente me dejé caer en el viejo sofá floral de la sala y caí en un sueño profundo y sin sueños. Horas después me despertó el insistente zumbido de mi teléfono. Le dije que no molestara, pero vibraba con la fuerza de una avispa atrapada. Lo recogí. La pantalla era una cascada de notificaciones. Llamadas perdidas. Mensajes de texto. De Mark. De su madre. De su hermana. De números que no reconocí. No los leí. No escuché los mensajes de voz. Simplemente apagué el teléfono. El silencio que siguió fue maravilloso. Me preparé una taza de té y la llevé a la pequeña terraza desgastada por el clima, con vistas al agitado océano gris. Me envolví en una manta y respiré el aire salado. Así era mi vida ahora. Esta tranquilidad. Esta paz. Mientras tanto, a 90 kilómetros de distancia, mi antigua vida explotaba. Mark gemía, con la cabeza latiendo al ritmo de su corazón. La campaña. La victoria. La noche perfecta. Extendió la mano por encima de la cama, esperando encontrar la cálida curva del cuerpo de Alara. Las sábanas estaban frías y vacías. Miró el reloj con los ojos entrecerrados. Las 10:15 de la mañana.
Probablemente ya estaría abajo preparando café, tal vez preparando uno de sus batidos para la resaca. El pensamiento lo reconfortó. Todo estaba como debía ser. Se metió en la ducha a trompicones, dejando que el agua caliente le devolviera la vida. Se sentía como un rey. La Torre Zenit era un triunfo. Su carrera estaba decidida. Tenía una esposa hermosa y capaz que manejaba su vida con naturalidad. Lo tenía todo. Envuelto en una toalla bajó las escaleras, esperando el olor a café y tocino. La casa estaba en silencio. Un silencio extraño. Alara, gritó. No hubo respuesta. Entró en la cocina. Estaba impecable como siempre. Pero no había cafetera. No había plato para él. En la isla, apoyado contra el frutero, había un sobre blanco con su nombre escrito con la letra precisa de Alara. Una punzada de inquietud le recorrió la espalda. La abrió de un tirón. Mark, me he ido. Para cuando lea esto, ya le habrán notificado los papeles del divorcio. No me contacte. Cualquier comunicación debe hacerse a través de mi abogada, Eleanor Vance. Se adjuntan sus datos. Esto no es una negociación. Alara. Las palabras no tenían sentido. Nadaban ante sus ojos. ¿Izquierda? ¿Papeles de divorcio? Eleanor Vance. El nombre era una leyenda en ciertos círculos. Un presagio de ruina financiera para hombres como él. Esto tenía que ser una broma. Una pesadilla. Volvió a leer la nota. El tono frío y definitivo fue como una bofetada. Esto no es una negociación. Sonó el timbre. Su corazón dio un vuelco. Alara. Ella había vuelto. Era una broma estúpida y terrible, y ella estaba allí para reírse. Corrió hacia la puerta abriéndola de golpe, con una sonrisa de alivio ya formándose en su rostro. No era Alara. Un hombre serio con traje barato estaba en la puerta. Mark Evans. Sí. Ya le han notificado. El hombre le puso un grueso sobrelegal en las manos a Mark, dio media vuelta y se marchó. Mark se quedó allí paralizado con el pesado paquete en las manos. Lo miró. Sobre el matrimonio de Alara Evans y Mark Evans. Regresó a la casa tambaleándose y se desplomó en el último escalón de la escalera. Con dedos temblorosos, abrió el sobre. Las palabras eran un borrón de jerga legal, pero captó lo esencial. Solicitud de disolución del matrimonio. Causales. Diferencias irreconciliables. Y luego las pruebas. Prueba A. Una captura de pantalla de su comentario en el foro. Ya no la amo. Todavía pienso en su ex, Chloe. Mi esposa no me deja. Se le puso pálido. Él lo sabía. Ella lo sabía desde hacía semanas. Meses. Los huevos que había preparado, las fiestas a las que había asistido, las sonrisas, la compañía silenciosa. Todo había sido una mentira. Una actuación. Mientras él se enorgullecía de su éxito, ella planeaba meticulosamente su aniquilación. Buscó a tientas su teléfono, le temblaban tanto las manos que apenas podía marcar. La llamó. Saltó directo al buzón de voz. Volvió a llamar. Y otra vez. Me envió un mensaje. Alara, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Llámame. Podemos hablar de esto. ¿Dónde estás? No puedes hablar en serio. Por un comentario estúpido. No hubo respuesta. El silencio de su lado fue más aterrador que cualquier grito. Un pánico gélido y agudo se apoderó de él. Llamó a su madre. Mamá, algo pasó. Alara me dejó. Ha solicitado el divorcio. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Mark? La voz de su madre era cortante y acusadora. Él siempre había sido su niño mimado, pero ella sentía debilidad por Alara, la nuera que nunca causaba problemas. No hice nada, gritó y luego bajó la voz, intentando parecer racional. Simplemente está exagerando. Encontró un comentario que hice en internet.
No fue nada. Volvió a revisar los papeles del divorcio. Su vista se posó en la sección sobre la manutención conyugal. La cifra que Eleanor Vance proponía era astronómica. Lo dejaría inválido. Entonces vio lo de la casa. Lo quería. Lo quería todo. No me dejará, susurró a la casa vacía y silenciosa. El eco de sus arrogantes palabras se había convertido en un fantasma burlón. La realidad de su situación lo desplomó. La vida cómoda, la buena esposa que se encargaba de todo. Todo se había esfumado. Desapareció. Y en su lugar, una batalla legal que prometía ser brutal, humillante y devastadoramente costosa. Ya no era el arquitecto exitoso, el hombre que lo tenía todo. Era un tonto sentado solo en su escalera, sosteniendo los pedazos destrozados de una vida que por su ceguera, no había podido apreciar. La conmoción fue total, un dolor físico en el pecho. Hundió la cabeza entre las manos, sintiendo el primer temblor real de miedo recorriéndolo. Había estado tan seguro de que ella nunca se iría. Y se había ido. El silencio en la casa ya no era pacífico. Era una acusación. Cada superficie limpia, cada toalla bien doblada, cada comida que no aparecía mágicamente en la mesa, era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que tan descuidadamente había dado por sentado. La primera semana fue un torbellino de rabia, pánico e intentos desesperados por recuperar el control. La sorpresa inicial de Mark se transformó en una furia hirviente. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerle esto a él? ¿A ellos? Contrató al abogado más agresivo que pudo encontrar, un pitbull llamado Robert Guy, quien prometió combatir el fuego con fuego. Pero combatir el fuego con fuego es un juego peligroso cuando tu oponente es Eleanor Vance, y ella tiene un pozo sin fondo de agua helada. La primera medida de Mark fue intentar congelar sus cuentas conjuntas. Inició sesión en su banca en línea, solo para descubrir que una parte significativa de sus ahorros líquidos, sus ahorros, como él los llamaba, ya se habían transferido a una nueva cuenta a nombre exclusivo de Elara. Las transferencias eran pequeñas, con fecha de los últimos 2 meses, perfectamente legales y totalmente devastadoras. Ella había estado financiando sus gastos de guerra con su propio dinero. Rugió de frustración y cerró de golpe su portátil. La mujer inteligente y reservada con la que se había casado lo había superado financieramente. Luego decidió usar su compasión. Empezó a llamar a amigos en común, con la voz cargada de confusión. Dave, oye, mira, no sé si te has enterado, pero Elara se ha ido. Pedí el divorcio. Me tomaron por sorpresa. Totalmente. No tengo ni idea de qué pasó. Las respuestas no fueron las que esperaba. Ay, Mark, lo siento, dijo Dave con un tono extrañamente monótono. Escucha, hombre, me tengo que ir. Llamó a Sara, la mejor amiga de Elara. Sara, por favor, tienes que hablar con ella. Esto es una locura. No contesta mis llamadas. ¿Está contigo? Hubo una larga pausa al otro lado. Mark, dijo Sara con voz fría y clara. Me lo contó todo. ¿Qué te contó? ¿Sobre algún comentario estúpido? Está tirando 10 años por la borda por un comentario. Me mostró el comentario, Mark. Sara pronunció sus palabras como si fueran puñales. También me mostró el borrador del correo electrónico para Chloe. No solo hiciste un comentario. Construiste un santuario para otra mujer de nuestro matrimonio y luego invitaste a todo Internet a verlo. La humillaste. Aquí no puedes hacerte la víctima. La línea se cortó. Se quedó mirando su teléfono con un miedo gélido que le calaba los huesos. Él se lo había contado a la gente. Ella tenía pruebas. Él era el villano de esta historia y todos lo sabían. Su arrogancia empezó a resquebrajarse, revelando al niño petulante que se escondía tras él. Empezó a beber más, mientras las botellas de whisky vacías se amontonaban en el contenedor de reciclaje. Un contenedor que ahora tenía que sacar él mismo. Pedía comida para llevar todas las noches, y los contenedores llenaban la cocina, antes impecable. La casa empezó a oler a comida rancia y desesperación. Su trabajo se resintió. Estaba distraído, de mal humor.
El entusiasmo por el éxito de la Torre Zenit se desvaneció rápidamente al incumplir los plazos y criticar a los arquitectos jóvenes. Su jefe lo llamó para una conversación tranquila y preocupada. Mark, el trabajo en el proyecto Pendleton no está a tu altura. ¿Está todo bien en casa? Nos enteramos de lo tuyo y de Aler. Lo sentimos mucho. Quería gritar. Estaba harto de que la gente le tuviera lástima. No lo entendían. Esto no fue una tragedia. Fue una emboscada. En un momento de desesperación y borrachera, hizo lo impensable. Llamó a Chloe. Quizás ella lo entendería. Quizás ella, precisamente, podía ver lo trastornado que estaba Aler. Su teléfono sonó 2 veces antes de contestar. Mark dijo con la voz desprovista de su habitual calidez. Era monótona. Final. Chloe, hola. Dios, me alegra oír tu voz. No vas a creer lo que está pasando. Aler me dejó. Me pidió el divorcio por una tontería que escribí en internet. Se volvió loca. Hubo un silencio largo y pesado al otro lado. Me contactó Mark. Se le cayó el alma a los pies. ¿Qué? Me envió un mensaje. Me mostró el correo que nunca enviaste. El de que tu vida está bien, pero no soy yo. La voz de Chloe tenía un tono de disgusto que nunca le había oído. Me dio asco, Mark. Me dio asco que llevaras años con esta fantasía sobre nosotros. Éramos niños. Era un desastre. Ahora tengo una vida. Una vida de la que tú no formas parte. Lo que le hiciste a Aler es cruel y cobarde. No me vuelvas a llamar. El clic en su oído era el portazo de la última puerta al cerrarse. El fantasma que tanto añoraba lo había exorcizado. Estaba total y absolutamente solo. La realidad de su situación lo azotaba con el peso de una lápida. Aler no iba a regresar. Sus amigos lo veían tal como era. Su ex no quería saber nada de él. Su carrera se tambaleaba. La vida hermosa y cómoda de la que tanto había estado seguro era un montón de cenizas. Caminó por la casa silenciosa y sucia, un extraño en su propia vida. Terminó en su vestidor. Estaba medio vacío, los huecos donde había estado su ropa parecían dientes faltantes. Percibió el tenue y persistente aroma de su perfume en un suéter suelto. Se desplomó en el suelo, rodeado por los fantasmas de su presencia, y finalmente, por primera vez, lloró. No eran lágrimas de ira, sino de un dolor impactante, profundo y totalmente merecido. Pensó que estaba atrapado. Ahora sí que lo estaba. Atrapado en una casa enorme y vacía con la devastadora certeza de haber desechado algo preciado, algo real, por una fantasía. Y la mujer que creía que nunca abandonaría se había ido, viviendo una vida de la que no sabía nada, una vida que había elegido sin él. El desenlace era completo. Mark Evans era ahora solo un hombre solo en la oscuridad, sin nadie a quien culpar excepto a sí mismo. El primer mes en la cabaña fue una lección para redescubrir el silencio. No el silencio opresivo de mi matrimonio, sino una quietud fértil y pacífica donde podía escuchar mis propios pensamientos por primera vez en una década. No volví a encender el teléfono durante una semana. Cuando por fin lo hice, me abrí paso entre la avalancha de mensajes de Mark. La ira, las súplicas, la desesperación, con una curiosidad distante. Eran como informes meteorológicos de un huracán del que había salido sano y salvo. No respondí a ninguno. En cambio, llamé a Alinor. Ha contratado a Robert Gage, me dijo con aire complacido. Una decisión predecible. Todo fanfarronería. Nos lo comeremos para el almuerzo. Bien, dije con voz tranquila. Adelante. Pasé los días caminando por la playa azotada por el viento con la fría brisa marina como un bautismo. Volví a leer, devorando libros que llevaba años queriendo leer. Preparé comidas sencillas para una sola persona y no puse la mesa. La libertad era embriagadora. Liam me visitaba los fines de semana, trayendo la compra y una energía feroz y protectora. Nunca insistía en los detalles, simplemente estaba ahí, una presencia sólida que me recordaba que me amaba. Te ves diferente, él dijo una noche mientras compartíamos una botella de vino junto al fuego. Más ligera.
Siento que me he quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que llevaba, admití. Fue durante una de mis largas caminatas que conocí a Arthur. Era un hombre mayor, de unos 60 y tantos años, con un rostro curtido y amable, y un labrador retriever que corría alegremente por las olas. El perro, llamado Bear, se me acercó corriendo, dejando caer un palo cubierto de baba a mis pies. Lo siento mucho, dijo el hombre apresurándose. No tiene modales. No pasa nada, dije, riendo y lanzándole el palo al perro extasiado. Me vendría bien la compañía. Se llamaba Arthur Pender. Era un profesor de historia jubilado que vivía en la casa 2 casas más abajo de la mía. Era viudo, me dijo con sencillez, y llevaba 5 años viviendo aquí, encontrando consuelo en el mar. No había compasión en sus ojos cuando le dije que me estaba divorciando. Solo una comprensión discreta. Nos acostumbramos a una rutina sencilla. Casi todas las mañanas nos encontrábamos en la playa, y nuestros paseos se sincronizaban. Al principio no hablábamos mucho, solo caminábamos en un silencio agradable, acompañados por el romper de las olas y el jadeo alegre de Bear. Pero poco a poco empecé a hablar. Le conté mi pasión por la historia del arte, una materia que abandoné después de la universidad. Le conté la aplastante soledad de mi matrimonio. No le conté del comentario ni de la venganza. Le conté de la silenciosa erosión de mi espíritu. Me escuchó de verdad, como nadie lo había hecho jamás. No me dio consejos ni frases hechas. Solo me ofreció regalos. Una tarde me invitó a tomar el té. Su cabaña era un delicioso caos de libros, mapas y acuarelas a medio terminar. Era el hogar de un hombre plenamente entregado a la vida. Sabes, dijo alcanzándome una taza desportillada de té bien caliente, el perdón a menudo se malinterpreta. No se trata de absolver a la otra persona. Se trata de soltar el peso de tu propia ira para volver a caminar con libertad. Lo miré y la verdad de sus palabras se instaló en lo más profundo de mí. No estaba lista para perdonar a Mark, ni mucho menos. Pero entendía que la ira fría que había impulsado mi huida era un combustible que eventualmente se consumiría. Y si no tenía cuidado, me consumiría a mí también. Mi tiempo con Arthur fue un desastre. Fue un vistazo a una relación diferente basada en el respeto mutuo, la compañía tranquila y la libertad de ser uno mismo. Mientras tanto, la maquinaria legal seguía su curso. Eleanor era una fuerza de la naturaleza. El abogado de Mark, Guy, intentó todos los trucos posibles, acusándome de alienación afectiva, de ser una cazafortunas y de abandonar el hogar conyugal. Pero contra el frío arsenal fáctico de Eleanor, el comentario, los registros financieros, el testimonio de mis contribuciones, su bravuconería fue inútil. Tuvimos una audiencia preliminar por videoconferencia. Me conecté desde la tranquilidad del dormitorio de invitados de la cabaña. Mark se conectó desde su oficina. Cuando su rostro apareció en la pantalla, me quedé atónito. ¡Qué buena idea! Sus ojos estaban ensombrecidos, su mandíbula más suave. El arquitecto seguro de sí mismo había desaparecido, reemplazado por un hombre demacrado y derrotado. Me miró y por un fugaz instante no vi ira, sino una profunda y desconcertada pérdida. Abrió la boca como para decir algo, pero el juez entró en la sala virtual y el momento se esfumó. La audiencia fue un desastre. Eleanor estuvo impecable. La jueza y la mujer sensata habían leído el expediente con claridad. Aprobó la pensión alimenticia temporal al ritmo que habíamos solicitado y dejó claro que mi derecho a la vivienda conyugal era sólido. El abogado de Mark se quejó y protestó, pero fue como intentar contener la marea con una cuchara. Mientras el juez firmaba las órdenes, miré el rostro de Mark en la pantalla. La conmoción del día que le notificaron había desaparecido, reemplazada por una comprensión aterradora. Estaba perdiendo. Iba a perder la casa, una parte importante de sus ingresos y hasta el último vestigio de dignidad. Se estaba dando cuenta de que su buena esposa era, de hecho, una oponente formidable. Al terminar la audiencia, su pantalla se apagó de inmediato. Me quedé sentado un buen rato en la silenciosa habitación. No había emoción alguna por la victoria. Ninguna oleada de alegría vengativa. Solo había una profunda y resonante sensación de justicia. La balanza que durante tanto tiempo había estado desequilibrada, finalmente se estaba enderezando.
Salí donde Arthur me esperaba en la terraza, con una taza de té humeante junto a la que me había preparado. ¿Cómo te fue?, preguntó con dulzura. Sí, te fue, dije sentándome a su lado. Miré el océano infinito y gris. Creo que por fin se acabó. Y lo decía en serio. La batalla estaba ganada. La guerra por mi alma había terminado. Había enfrentado la tormenta que había convocado y había emergido al otro lado, de pie en la orilla de un nuevo mundo, lista para comenzar de nuevo. El decreto final de divorcio llegó en una fresca y brillante mañana de principios de primavera. Los cerezos cerca de la cabaña apenas empezaban a brotar, una tenue neblina rosada contra el cielo azul claro. El sobre era grueso y definitivo. Lo tomé de las manos del cartero, su peso me pareció insignificante. No lo abrí inmediatamente. Preparé una cafetera, la llevé a la terraza y observé un barco pesquero que avanzaba lentamente por el horizonte. El mar estaba en calma hoy, una lámina de cristal reluciente. Sentí la misma calma en mi interior. La frenética energía de la huida y la venganza se había asentado en un pulso constante y sereno. Finalmente deslicé el pulgar bajo la solapa y saqué el fajo de papeles. El lenguaje legal era denso, pero el resumen era claro. Se acabó. El matrimonio de Alara y Mark Evans se disolvió. Me adjudicaron la casa. Mi casa, que ya estaba a la venta, se dividiría el dinero una vez pagada la hipoteca. Me concedieron una pensión alimenticia conyugal durante 5 años, una cantidad que me permitiría respirar y encontrar mi equilibrio sin entrar en pánico. Fue una ruptura limpia, decisiva y muy favorable. No se incluyó ninguna carta de Mark. Ningún intento desesperado de contactar. El silencio de su parte había sido absoluto desde que se negoció el acuerdo final. Supuse que su orgullo o lo que quedaba de él no lo soportaría. Sentí un atisbo de algo, no tristeza por él, sino por las personas que solíamos ser, los dos jóvenes de aquella foto de boda que no tenían ni idea de los caminos que recorrerían. Esperaba que por su bien aprendiera algo de los restos. Pero eso ya no me preocupaba. Su felicidad ahora era su propio proyecto. Mi proyecto era mi propia vida. Más tarde esa semana me encontré con Arthur para nuestro paseo. Bear, como siempre, corría delante, una negra estela de alegría contra la arena. Llegaron los papeles, le dije. Se detuvo y me miró con sus ojos sabios escudriñando mi rostro. ¿Y cómo te sientes?, pensé. Contemplé la inmensidad del océano, las gaviotas que volaban en círculos, el hombre corpulento y amable a mi lado. Pensé en la pequeña galería de arte del pueblo cercano donde había empezado a trabajar como voluntario, redescubriendo mi amor por la pintura. Pensé en la novela que había empezado a leer solo para mí. Pensé en el tranquilo placer de una comida que preparé simplemente porque quería comerla. Me sentí muy libre, dije, y era lo más auténtico que había sentido en años. Arthur sonrió, una sonrisa cálida y arrugada que le llegó a los ojos. Bien, dijo simplemente. Muy bien. Empezamos a caminar de nuevo, sin que nuestros hombros llegaran a tocarse, pero una nueva comprensión tácita zumbaba entre nosotros. Esto no era un torbellino. No era el fuego que Mark anhelaba. Era algo más lento, más profundo, más real. Era una compañía cimentada sobre la base del respeto mutuo y una paz ganada con esfuerzo. Unos días después, conduje hasta la ciudad por última vez. El cartel de vendido ya estaba colocado en el jardín delantero de la casa que compartía con Mark. Usé mi llave por última vez. Mañana cambiarían las cerraduras para los nuevos dueños. La casa estaba vacía, resonando con los fantasmas de una vida que ya no existía. La luz del sol se filtraba por las ventanas desnudas, resaltando las motas de polvo que bailaban en el aire. Ya no parecía mi hogar. Parecía una pieza de museo que finalmente dejaba atrás. Hice un último recorrido, no por nostalgia, sino por respeto a la mujer que vivió aquí. Me quedé en la cocina, donde recibí el golpe mortal digital. Me quedé en la sala, donde interpreté el papel de la esposa feliz. Me quedé en el dormitorio donde había planeado mi escape. No había lágrimas. Solo una silenciosa y profunda gratitud por la fuerza de esa mujer. Había sido buena. Había sido amable. Y cuando la presionaron demasiado, descubrió un núcleo de acero que nunca supo que poseía.
Al darme la vuelta para irme, vibró mi teléfono. Era un mensaje de Arthur. Bear y yo estamos preparando un guiso para cenar. Demasiado para uno solo. Agradecería mucho tu compañía. Una sonrisa sincera se dibujó en mi rostro, de esas que nacen en lo más profundo y se abren paso. Allí estaré, respondí. Estoy cerrando una puerta. Salí de casa por última vez, cerrando la pesada puerta tras de mí. El clic de la cerradura no fue un final, sino un punto al final de una frase larga y difícil. No miré atrás. Subí a mi coche y me dirigí hacia la costa, hacia la cabaña, hacia la historia impredecible y sin final definido que ahora era completamente mía. La venganza había sido dulce, sí. Pero la segunda oportunidad. La segunda oportunidad lo fue todo. Le entregué los papeles del divorcio y se quedó impactado. Pero la mayor sorpresa de todas fue la que me di a mí mismo. El glorioso, aterrador y hermoso descubrimiento de que yo era y siempre había sido suficiente. El fin.